Mi cuñada y yo fuimos cercanas durante años, de esas cercanías que uno construye despacio, con confianza, con conversaciones largas en la cocina, con secretos compartidos que uno no le daría a cualquiera. Yo la quería, la traté siempre como a una hermana propia. La tuve en mi casa cuando lo necesitó, le abrí mi mesa, mi despensa, mi tiempo. Saludos, Walker, y buenas noches a almas sombrías que te escuchan esta noche. Soy Elena, de un barrio tranquilo en Puebla, México, de esos barrios donde uno conoce a sus vecinos, donde las casas tienen historia y las familias tienen secretos. Lo que les voy a contar no es producto de la imaginación ni de los nervios. Todavía se siente en las paredes de mi hogar. La careta se le cayó un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina cuando escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono. No levantaba demasiado el volumen, pero la casa es chica, y las palabras llegaron limpias, sin esfuerzo. Hablaba de mi esposo, con un veneno que no se improvisa, con una hazaña que llevaba tiempo guardada, esperando el momento de salir. Decía cosas que no voy a repetir aquí porque no merecen repetirse, pero que me dejaron parada en el centro de la cocina con las manos frías y el estómago cerrado. La enfrenté. Su actitud cambió en segundos. No hubo vergüenza, no hubo disculpa. Lo que hubo fue otra cosa, algo que no esperaba encontrar en la cara de alguien que yo consideraba familia. Un odio frío, calculado, dirigido ahora hacia su propio hermano, hacia mi esposo, como si el hecho de que yo lo supiera le hubiera dado permiso de mostrarlo abiertamente. La saqué de mi casa ese mismo día, sus cosas, en la calle, en mi casa. Mi marido y yo nos damos el respeto que merecemos. Eso no negocia. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. 3 semanas después, un miércoles normal, estaba lavando los trastes después de cenar. Fui al cuarto de lavado a buscar el jabón y el cloro. Moví los productos para alcanzar el cloro del fondo y me detuve. El olor llegó primero. No era el olor del cuarto de lavado, ese olor a detergente y humedad limpia que uno tiene tan integrado que ya ni lo registra. Era otro, dulce y podrido al mismo tiempo, tibio, con un peso que se instalaba en la garganta antes de llegar a la nariz. Bajé la vista. En el bote del detergente, una masa blanca se movía. Larvas, decenas, blancas, retorcidas, moviéndose con esa urgencia ciega que tienen las cosas que solo existen para consumir. No había basura en ese cuarto, no había humedad anormal, no había un animal muerto, no había ninguna explicación que justificara lo que estaba viendo en un lugar dedicado a la limpieza. Moví todo. Revisé cada rincón, cada grieta, cada espacio detrás de los muebles. Nada. Solo las larvas en el detergente, en el jabón, en el lugar donde uno lava lo sucio para dejarlo limpio. Lo tiré todo. Limpié el cuarto con cloro puro hasta que me ardieron los ojos. No dormí bien esa noche, pero eso fue solo el aviso. Lo que llegó después fue otra cosa. 4 días más tarde, mi esposo entró a nuestra recámara cargando a nuestra hija. Salió a los pocos segundos. Cuando lo vi en el pasillo, tenía los ojos vidriosos. Apretaba a la niña contra su pecho con una fuerza que ella no entendía, pero que no reclamó, como si algo en ella también supiera que había que quedarse quieta. Entré. El olor me golpeó antes de cruzar el umbral. Gas pútrido, denso, con un fondo dulce que reconocí de inmediato porque era el mismo del cuarto de lavado pero multiplicado, concentrado, llenando cada rincón de la habitación donde dormíamos. Las paredes estaban cubiertas de moscas, panteoneras, verdes, con ese brillo metálico que uno aprende a identificar porque solo aparecen en un contexto. Más de 200, Walker. Inmóviles sobre el muro, sobre el techo, sobre el marco de la ventana. Inmóviles con una quietud que no era descanso sino otra cosa. Una quietud deliberada, como algo que espera. Empezamos a matarlas. Mi esposo agarró el matamoscas, yo un periódico, los dos golpeando paredes en silencio durante varios minutos hasta que él se detuvo. Se quedó quieto en el centro del cuarto. No hacen ruido, dijo. Me detuve también. Tenía razón. 200 moscas en una habitación cerrada y no había zumbido. Ninguno. El cuarto estaba en silencio absoluto. Yo conozco el sonido de una sola mosca volando en un cuarto. Ese zumbido que desespera, que uno persigue hasta atraparla. 200 moscas panteoneras pegadas a las paredes de mi recámara y no se escuchaba nada. Ni una. Algo en ese silencio era peor que cualquier sonido que pudieran haber hecho.
Mi esposo es un hombre que no cree en estas cosas, nunca creyó. Siempre tuvo una explicación para todo, siempre encontró la salida racional antes de considerar cualquier otra puerta. Esa noche no tuvo explicación. Lo que tuvo fue rabia. Empezó a hablar en voz alta, a maldecir, a decirle a lo que fuera que estaba en ese cuarto que todo lo que había traído sería devuelto, multiplicado por cada mosca en la pared, regresado directamente a quien lo había enviado, y pronunció el nombre de su hermana. En el instante exacto en que el nombre salió de su boca, desde la calle llegó el lamento. Una voz femenina, un sonido que no tenía nada de humano aunque saliera de una garganta humana, cargado de una agonía que no pertenecía a este lado de las cosas. Agudo, desgarrado, largo. Los perros del vecindario respondieron todos al mismo tiempo. El nuestro primero, desde el patio, con un aullido que nunca le había escuchado en los 6 años que lleva con nosotros. Luego los del vecino de enfrente, luego los de la cuadra de atrás, una cadena que se fue extendiendo por el barrio hasta que el sonido llenó la noche entera. No ladraban, aullaban, todos, al mismo tiempo, hacia ningún punto visible. Duraron 4 minutos. Luego el silencio volvió de golpe. Las moscas seguían en la pared. Esa noche no dormimos en la recámara. Pusimos un colchón en la sala y los tres dormimos ahí, mi esposo, mi hija y yo, con todas las luces encendidas. Mi esposo no dijo nada más esa noche, yo tampoco. Había cosas que los dos sabíamos sin necesidad de decirlas. A la mañana siguiente las moscas habían desaparecido, no muertas en el piso, no aplastadas en la pared, desaparecidas. El cuarto olía a cerrado, a encierro normal, a nada extraordinario, como si las 200 moscas panteoneras nunca hubieran existido. Mandé a hacer una limpia esa misma semana. La señora que vino no preguntó mucho cuando le describí lo que había pasado. Solo asintió con una calma que me inquietó más que si se hubiera asustado. Cuando terminó, me dijo que siguiéramos cuidándonos, que lo que había entrado ya no estaba, pero que quien lo había enviado seguía afuera, que siguiéramos cuidándonos. Eso me lo repitió 2 veces. Han pasado 3 semanas. La casa está tranquila. Mi hija duerme bien. Mi esposo no ha vuelto a hablar del tema. Esa manera que tienen los hombres de guardar las cosas que los rompieron un poco. Pero yo, Walker, cada vez que entro al cuarto de lavado y huelo el detergente, me detengo un segundo antes de mover los productos. Solo un segundo, por si acaso. Necesito que me digan algo esta noche. ¿Creen que los lazos de sangre protegen de la envidia o la brujería los rompe igual que cualquier otra cosa? ¿Han sentido alguna vez que, al devolver un ataque, abrieron algo que ya no pudieron cerrar? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.